Factores asociados a la deserción estudiantil en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Simón Bolívar. Proyecto de investigación presentado por Mónica Sarmiento Mendoza, Loren Negrete Pacheco, Danixa Martínez Castillo, Paola Porto Caballero, quien les habla, Keila Payares Navarro, de octavo semestre. Descripción del problema y justificación. El presente proyecto de investigación tiene como finalidad enriquecer de conocimiento a la comunidad educativa acerca de la problemática de deserción estudiantil que se vive actualmente, a su vez de responder a la pregunta que se ha planteado. ¿Cuáles son esos factores asociados a la deserción estudiantil en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla? Conocer esos factores que impiden y afectan a los estudiantes para culminar sus proyectos educativos, alcanzar sus logros y metas. Por ende, se analizaron estudios de varios autores como Londoño, que encontró los factores de riesgo más predominantes son el socioeconómico, institucional y con menor auge los académicos y personales, los que ocasionan en el estudiante la decisión de desertar. Sin embargo, es importante conocer que se denomina desertor, según Garner, Dusen y Montoya, aquel estudiante de una institución educativa que no presenta actividad durante 2 semestres académicos, es decir, un año sin actividad académica. Dentro de los factores asociados a la deserción estudiantil, según Tinto y Giovagnoli, citados por Vélez, Angulo y Guzmán en el 2008, son los factores económicos, sociales y culturales, una de las principales causas de la problemática social denominada deserción universitaria, en la que estudiantes que han ingresado a una educación profesional han ido abandonando sus estudios de manera temporal o permanente, a causa de los mismos. De esta manera, esta investigación va enfocada en conocer las causas del problema de la deserción universitaria de los jóvenes estudiantes de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, en los programas de Ciencias de la Salud. Debido a que esta es una problemática social, además de verse reflejada mucho en la Universidad Simón Bolívar, en la que el factor económico es uno de los principales influyentes de la deserción estudiantil, así como la falta de tiempo de aquellos estudiantes que estudian y trabajan al mismo tiempo, sin horarios flexibles, debido a que no existe un horario diurno o nocturno que se acomode a sus necesidades. El objetivo general del presente proyecto de investigación es analizar las causas de la deserción estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Simón Bolívar, así como también identificar los factores sociodemográficos como lo son la edad y el sexo, entre otros, además de describir las causas y las determinantes asociadas. Por último, determinar la incidencia de la deserción en los programas académicos de las Facultades de Ciencias de la Salud de la Universidad Simón Bolívar. En cuanto al marco teórico, un primer acercamiento al punto de vista etimológico nos advierte que la palabra deserción proviene del latín desertio, significa abandono o abandonado. Entonces la deserción como tal es el abandono definitivo de las aulas de clase por diferentes motivos y la no continuidad en la formación académica. Encontramos algunos autores como Páramo y Correa en 1999 afirman que la deserción es por excelencia un problema del sistema educativo, íntimamente ligado a los entornos, contornos y de entorno del mismo, tales como ambiente educativo, situaciones familiares, exigencias tanto ambientales como culturales que afectan al desertor. Bachmann en 1971 define que las deserciones se originan por aquellos estudiantes que interrumpieron su asistencia a la escuela o universidad, ya sea por varias semanas, quizás por diferentes razones o enfermedades. Por último, Lávaro y Gallego en el 2005 crean sus propias definiciones a partir de las definiciones anteriores, estableciendo que la deserción sea cuando los individuos que habiendo asistido a la universidad en el año anterior, en el año actual o corriente, no lo están haciendo, sin tomar en cuenta a los que han dejado de asistir por motivos de enfermedad, accidente o algún tipo de servicio militar y que decían no regresar. Encontramos algunos factores. En el análisis de la deserción en el ámbito universitario, ya sea parcial o total, se presenta la necesidad de involucrar factores tanto de orden interno como externo al estudiante, los cuales se mueven en dimensiones psicológicas, económicas, sociológicas, organizacionales e interacciones entre el estudiante y la institución.
En las causas para Bolaños 1985 se debe considerar que un importante número de los desertores siempre señalarán como causa de su bando del universitario situaciones externas o ajenas a sus responsabilidades propias, y la palabra fracaso son difíciles de asimilar. Es importante caracterizar los desertores tanto en su condición de estudio colegial como la que tenían durante el transcurso de su vida universitaria hasta el evento de la deserción. Para Otero, algunas de las variables que influyen en la deserción son los factores psicosociales y sociodemográficos del contexto familiar, recursos económicos y algunas limitaciones físicas y mentales, la ausencia de disciplina y el método de estudio. En la sustentación de nuestro estado del arte, encontramos a Londoño en su estudio Factores de riesgo presentes en la deserción estudiantil en la Corporación Universitaria Lasallista en el año 2012, donde los resultados mostraron que los factores de riesgo para la deserción académica son predominantemente socioeconómicos. Posteriormente se encuentran los institucionales y con una baja distribución porcentual están los factores académicos y personales. De igual manera, Barrios en el año 2011 sostuvo que había que tener en cuenta la presencia de los costos que han generado las universidades y que esto influye en la deserción estudiantil, donde lo más relevante viene siendo el factor económico de los estudiantes. Seguido de esto, Espinosa, Castillo, González y Loyola en el año 2012 reconfirmaron la base de que el fenómeno de la deserción estudiantil se desencadena por razones económicas. De igual modo, Zárate y Mantilla, en su estudio La deserción estudiantil, una mirada desde la responsabilidad social universitaria en el año 2014, encontraron que la deserción estudiantil en las instituciones de educación superior se ha convertido en un problema social que aqueja a las poblaciones más vulnerables dentro de la estructura socioeconómica. Por otro lado, Himmel en el año 2002 llegó a la conclusión de que en la deserción no solo se encuentran involucrados los factores socioeconómicos, sino que también existe una relación que se da entre la emocional y las características cognitivas del estudiante desertor. Pasando a la metodología de nuestro estudio, el tipo de investigación fue cuantitativo. Tuvo un diseño de investigación descriptivo y comparativo, que según Tamayo y Tamayo en su libro Proceso de Investigación Científica, esta comprende toda la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos. La población que se utilizó fue de 919 estudiantes desertores y una muestra de 646 estudiantes desertores, todos estos pertenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Simón Bolívar en los años 2013 y 2017. Como instrumento para la recolección de información se utilizó una encuesta telefónica sobre las causas de la deserción y se obtuvo por medio de un registro académico de la universidad información suficiente para los factores sociodemográficos y se realizó de manera individual a cada estudiante. Resultados. Dentro de los determinantes de población general se encuentran 4 subtipos de determinantes, que serían el determinante económico, el cual cuenta con un número de 190 estudiantes, arrojándonos a un porcentaje de 32%. El segundo determinante que encontramos fue el académico, el cual contó con un número de 169 estudiantes, conllevándonos a un porcentaje de 28%. El tercer determinante fue el determinante personal, en el cual encontramos un número de 58 estudiantes, arrojándonos un porcentaje de 10%. Y por último encontramos el determinante institucional, con el número de 43 estudiantes, lo cual nos llevó a un porcentaje de 7%. Estas son una de las causas por las cuales los estudiantes de la Universidad Simón Bolívar desertan de sus carreras. Determinante académico de los programas de ciencia de la salud. Dentro de los determinantes académicos se obtuvo un total de 28%, siendo una variable intermedia de deserción, en el cual el programa de medicina obtuvo el mayor puntaje de deserción con un 38%, seguido de enfermería e instrumentación con un 16%, siendo estos dos programas intermedios en deserción en este determinante académico. Y finalmente fisioterapia con un 13%, siendo el de menor incidencia en deserción por el determinante académico. Determinante económico de los programas de ciencia de la salud. Dentro de los determinantes económicos nos encontramos con un 32% obtenido para este determinante económico, la cual muestra que es la mayor incidencia de deserción en la población de estudiantes de la Facultad de Instrumentación Quirúrgica con un 43%, posterior a
a ellos fisioterapia y medicina con un 31%, ocupando el segundo lugar siendo la incidencia intermedia y para finalizar enfermería con un 29%, que difiere tener muy poco porcentaje a los anteriores. Determinante personal. En el determinante personal encontramos un 10%, lo cual es el valor que obtiene el determinante académico frente al total general de la población, obteniendo porcentajes de deserción bajos, los cuales se pueden ver reflejados en los programas de enfermería, con un número de 42 estudiantes, 13%. Instrumentación quirúrgica con un número de 6 estudiantes arrojándonos un 12%, medicina con un número de 33 estudiantes arrojándonos un 10%, fisioterapia con un número de 19 estudiantes arrojándonos un 9%. Así que la determinante académica posee valores bajos de porcentaje de deserción. Determinante institucional de los programas de ciencia de la salud. Para la determinante institucional se obtuvo un porcentaje total de 7% de la población en general, en la cual los valores obtenidos son muy bajos respecto al nivel de deserción por programa, en la cual medicina con un número de 36 estudiantes nos arrojó un 11%, siendo el valor más alto, seguido de instrumentación quirúrgica con un número de 2 estudiantes nos arrojó un 4%, siendo el valor medio. Enfermería con un número de 7 estudiantes nos arrojó un 2%, y finalmente fisioterapia con un número de 5 estudiantes nos arrojó un 2%, siendo los dos más bajos índices de deserción en esta determinante institucional. Con base a los resultados obtenidos en esta investigación, se pudo llegar a la conclusión que el factor predominante fue la causa económica, con un total de 32%, que muestra la mayor incidencia entre los determinantes asociados a la deserción estudiantil, mientras que el determinante académico se observó con un total de 28%, siendo una variable intermedia. Por otro lado, también se logró evidenciar que el determinante personal con un total de 10% y el institucional con el 7% se mostraron como los determinantes con menos valores predominantes en los estudiantes desertores. De acuerdo a los porcentajes presentados anteriormente, se pudo notar y evidenciar que el factor predominante que se encontró fue el económico, con un alto nivel en comparación a los demás determinantes, lo que corrobora los resultados de varias investigaciones realizadas, como la de Londoño en el año 2012, donde llega a la conclusión de que el factor que incide en la deserción es el socioeconómico, siendo este en un riesgo para la deserción académica y personal. Igualmente, Espinosa, Castillo, González y Loyola en el 2012 describieron el factor desencadenante económico, mostrando a este como uno de los principales en la situación de los desertores. Por tanto, es importante ajustar procesos de selección y admisión de los aspirantes a ingresar a la universidad para detectar tempranamente los potenciales desertores y de acuerdo a eso hacer un respectivo seguimiento en su trayectoria académica con la finalidad de aplicar ciertas medidas pertinentes hacia las personas con mayores dificultades. Y asimismo, de acuerdo a los resultados obtenidos, sería conveniente realizar nuevas investigaciones por el tema donde se vean otras variables como lo son los problemas psicoemocionales, logrando conocer a todas las causas asociadas a este factor.